Bienvenidos una vez más a Arte y Juego, el lugar donde los cuentos cobran vida. Hoy les traigo una historia emocionante sobre amistad, aventuras y descubrimientos. Prepárense para conocer a Pancho y Tita, dos amigos que emprendieron un viaje inolvidable en busca de sabiduría y amistad. Comencemos. En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y arroyos cristalinos, vivía un conejito llamado Pancho. Pancho era un conejito curioso y aventurero que siempre estaba buscando nuevas experiencias. Un día, mientras jugaba en el bosque, escuchó un suave murmullo que venía del arroyo. Intrigado, Pancho siguió el sonido hasta encontrar a una tortuga llamada Tita. Tita estaba sentada en una roca, contemplando el agua que fluía. Pancho se acercó tímidamente y saludó a la tortuga con un simpático «Hola». Tita levantó la cabeza y le devolvió una sonrisa amable. «¿Qué estás haciendo aquí, Tita?», preguntó Pancho con curiosidad. «Tengo una misión, Pancho», respondió Tita con voz serena. «Estoy buscando el gran árbol sabio, el árbol más antiguo y sabio del bosque. Dicen que tiene la respuesta a todas las preguntas». Los ojos de Pancho se iluminaron con emoción. «Eso suena increíble. ¿Puedo acompañarte en tu búsqueda?». Tita sintió con alegría y juntos comenzaron su viaje por el bosque. Durante el camino, se encontraron con muchos animales del bosque, pájaros cantores, ardillas juguetonas y mariposas de colores brillantes. Cada uno les dio consejos y pistas sobre cómo llegar al gran árbol sabio. Después de un largo viaje, finalmente llegaron a un claro en el bosque donde se alzaba un majestuoso árbol con raíces profundas y ramas extendidas. Era el gran árbol sabio. Pancho y Tita se acercaron al árbol con respeto y humildad. Se sentaron bajo su sombra y le contaron sobre su búsqueda y su deseo de encontrar respuestas. El gran árbol sabio susurró suavemente con el viento y les dijo: «Las respuestas que buscan están dentro de ustedes mismos, en sus corazones y en sus experiencias. La verdadera sabiduría no se encuentra en lugares lejanos, sino en el viaje que emprenden y en las lecciones que aprenden en el camino». Pancho y Tita se miraron el uno al otro, comprendiendo el significado de las palabras del árbol. Habían encontrado algo aún más valioso que respuestas. Habían encontrado amistad y sabiduría en su viaje juntos. Pancho y Tita continuaron su viaje por el bosque, enfrentándose a diversas aventuras y desafíos. En su camino, se toparon con un río caudaloso que bloqueaba su paso. Pancho, con su espíritu intrépido, propuso construir un puente con ramas y hojas. Juntos trabajaron arduamente y, con ingenio y cooperación, lograron cruzar el río con seguridad. Más adelante, se encontraron con un grupo de insectos que estaban en apuros. Una familia de hormigas había perdido su camino de regreso al hormiguero y estaban desesperadas. Pancho y Tita decidieron ayudarles, guiándoles de vuelta a su hogar y protegiéndoles de los peligros del bosque. En otra ocasión, se encontraron con un zorro astuto que intentaba atrapar a unos polluelos que habían caído del nido. Pancho y Tita idearon un plan para distraer al zorro mientras los polluelos volaban de regreso a su nido. Con valentía y astucia, lograron frustrar los planes del zorro y salvar a los pequeños pájaros. A medida que avanzaban en su viaje, Pancho y Tita descubrieron la importancia de la amistad, la valentía y la solidaridad. Cada desafío que enfrentaban fortalecía su vínculo y les enseñaba nuevas lecciones sobre el mundo que les rodeaba. Finalmente, después de muchas aventuras emocionantes y momentos inolvidables, Pancho y Tita regresaron a su hogar en el pueblo, llevando consigo las lecciones aprendidas y los recuerdos de sus aventuras. Sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. Y así, su amistad perduraría para siempre en el corazón del bosque y más allá. Y así termina nuestra historia de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de las aventuras de Pancho y Tita tanto como yo. Recuerden que en Arte y Juego siempre hay nuevas historias por descubrir. ¿Quieren seguir explorando con nosotros? Entonces no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ni una sola aventura. Nos vemos pronto en Arte y Juego, donde cada cuento es una nueva aventura. ¡Hasta luego!